Hola a todos. Hoy hemos montado un panel para hablar de fundraising en el entorno macro actual. Y bueno, de una vez un grupo bastante numeroso, como podéis ver, y también numeroso y diverso, ¿no? Angel Small Ace es un family office con capacidad de VC, la sociedad de inversión de Roche, representada por Javier de Toro, un emprendedor, Forvenius, que está pues, levantando su serie A, Mario Brasesco, que bueno, aquí en este caso tiene doble gorro, ¿no? Como inversor y también como C-level, ¿no? De una compañía que ha levantado recientemente 30 millones de euros. Y Pepe Ayel, que bueno, nos da un poco la visión americana. Vale, si queréis, hacemos una intro breve, ¿vale? Porque al final el panel son 30 minutos y somos bastantes. O sea, una intro de cada uno de vosotros. Pepe, si quieres empezar, ¿vale? Perfecto. Hola a todos. Gracias por tenerme hoy aquí. Yo soy un emprendedor convertido en inversor. Como emprendedor, soy uno de los líderes de una compañía americana que creamos en el 2011 llamada Charbus. Vengo del sector móvil, una plataforma de publicidad móvil que vendimos a la compañía de juegos Zynga en el 21. Y como inversor, que es lo que he empezado a hacer después, soy uno de los partners de Pear VC. Es un fondo de Silicon Valley. Invertimos muy early, nos gusta ser útiles desde el principio en pre-seed y seed, tickets entre 500.000 a 5 millones y desde ahora somos un poco más internacionales porque el año pasado me mudé a Barcelona y estoy basado aquí buscando proyectos por la región europea. Gracias de nuevo. Bueno, muchísimas gracias a todos los que estáis aquí y gracias a CaixaBank Day One por la organización del evento. Yo he hecho el caso inverso, o sea, yo vengo del mundo Venture Capital, donde estuve como responsable de inversiones en Encomenda, un fondo en el que estuve en el fondo 1, donde invertíamos en etapa seed entre 100.000 y 300.000 euros hasta 1,5 millones de euros por compañías digitales. Hicimos 40 inversiones en el primer fondo y tras el fondo decidí unirme como responsable de estrategia en Bit2Me. Para los que no os conozcáis Bit2Me, Bit2Me es la primera empresa con el OK por parte de Banco de España en todo lo que es la actividad de los criptoactivos. Nos gusta decir que somos una empresa de infraestructura que permite no solamente a los usuarios adquirir y operar con este tipo de activos, sino ayudar a otras empresas a entender bien esta tecnología de cara a ofrecérselo a otros clientes u otros partners. Y bueno, la verdad que un auténtico placer estar aquí con vosotros de nuevo en este evento. Mario. Buenas, yo soy Alberto Centeno. Bueno, me uno al agradecimiento de mis compañeros. Nosotros al final en Forvenius lo que hacemos es un software de gestión para locales de ocio, principalmente con discotecas, beach clubs, promotoras de eventos. Al final lo que hacemos es acercar la tecnología a esta industria que al final todos los años mueve billions en cada país y a día de hoy pues no tenía ese nivel de digitalización y con la parte del COVID y demás se ha acentuado mucho más y estamos brindando la tecnología y ayudando a que interpreten estos datos en este sector. Nada, muchas gracias y ahora nos ponemos cara. Genial, pues yo también me uno a los agradecimientos a Alex y a Caixa. Ya es el tercer año que vengo junto a Mario a este panel de fundraising, así que muy agradecidos. Mi nombre es Javier de Toro y estoy en el área de inversiones de Angels Capital, que es el vehículo de inversión de Juan Roche para invertir en empresas de lanzadera. Nos definimos como el área o el brazo inversor de manera de empresas, porque no solo invertimos en las empresas de lanzadera, sino que también le ayudamos a conectarlas con inversores. Tenemos un foro de inversión, tenemos Angels Conecta, que es una aplicación que es como un Tinder entre inversores, les damos formaciones, talleres y le apoyamos con el fundraising. Y bueno, hasta la fecha se han invertido en 45 empresas, tenemos 35 empresas en cartera, se han invertido 35 millones y se han recuperado 35, o sea que tenemos un DPI de 1, algo más de 1, con más de 30 empresas en cartera y somos un vehículo evergreen, una sociedad limitada y al final pues vamos haciendo de media unas 10 empresas al año. Invertimos en etapa temprana, etapa semilla, ticket medio de 300.000 euros para aspirar del 5 al 10% de entrada con capacidad de follow-on. Ángels. Hola, buenas tardes, gracias por invitarme. Soy Ángels Molís, trabajo en Checkways, Family Office de Pera Hospital. Somos un Family Office con capacidad de fondo, invertimos en todo el mundo en fases iniciales, pre-seed y seed, con ticket inicial de 150.000 euros, con intención y capacidad de hacer follow-on, invertimos también a través de fondos. Intentamos que el Smart que sale en nuestra web sea Smart de verdad, acompañando sobre todo en soporte tecnológico. Muchas gracias.
Bueno, estamos viendo muchas rondas internas, ¿no? Extensiones incluso de rondas anteriores, ¿no? Del año pasado. A pesar de lo que se dice en la industria, ¿no? El conocido como dry power, ¿no? Hay mucha abundancia de capital. Es cierto que hay cierta incertidumbre en la valoración de los activos de la propia industria, ¿no? Estamos viendo que los fondos de capital riesgo están alargando mucho los tiempos de decisión y son mucho más exigentes en los múltiplos a los que están entrando, ¿no? Con lo cual, lanzo la primera pregunta. Oye, ¿hemos tocado suelo? ¿Cuál es vuestra visión, vuestra perspectiva para los próximos cuatrimestres? Javier. Vale, sí, a ver, yo creo que lo que hay que entender aquí es la tendencia de los últimos años que ha habido en España en cuanto a volumen de capital invertido. Se ha decrecido un 30% versus el año anterior, pero en realidad se han invertido más de 3.000 millones, que es más que, sin contar 2022, los últimos 3 años anteriores. O sea, capital hay, de hecho los fondos de España han hecho sus vehículos más grandes en los últimos años, tienen el capital comprometido y tienen que invertirlo. Lo que sí preveemos es que el capital va a ser mucho más exigente, los múltiplos se van a ajustar y el tiempo de fundraising también. Antes hemos visto rondas pues, en 2021 o 2022 que se cerraban en 2-3 meses, cuando ahora pues, lo que va a ocurrir es que se retrasen a 10 o 6 meses, ¿no? Ángeles, ¿quieres apuntar algo? No, totalmente de acuerdo con Javi. Todo se va ajustando. Lo que no se ajusta son las valoraciones en fases pre-seed y seed. Creo que en estas fases pocos movimientos hay. Sí que en fases más avanzadas las valoraciones han bajado, pero no es significativo, al menos lo que nosotros hemos detectado. Pepe, tú que es la otra visión del charco. Bueno, yo creo que en Estados Unidos quizás es verdad que la tendencia se ha notado un poco antes y las valoraciones sí que han bajado, sobre todo respecto al 21, ¿no? Pero yo creo, lo que quería decir es que el 21 no fue referencia de nada, o sea, estábamos todos locos. Y creo que los VCs tenemos que tomar nuestra parte de responsabilidad, también los founders. O sea, creo que el 21 no fue la referencia, ¿no? Yo lo que estoy viendo son valoraciones en el seed de entre 15 millones y 25 millones post, que me parece un rango bastante reasonable, ¿no? Hemos vuelto un poco a lo razonable, ¿no? ¿Hemos tocado fondo o no? Que preguntabas. Yo creo que se van a ajustar un poco más. Nos quedan 6 meses de ajuste. Yo todavía estoy sorprendido con la cantidad de capital que hay, sobre todo en fases iniciales, como se decía. Bueno, todo el mundo quiere entrar más pronto, ¿no? Incluso los de growth, como han sufrido mucho, se están tratando de ir a los territorios más tempranos. Pero bueno, hay liquidez y se van a ajustar las valoraciones. Pero bueno, creo que estamos en lo razonable. Bueno, un poco entroncando, ¿no? Con la primera pregunta, bueno, creo que estamos de acuerdo de que no es el momento para fijar una valoración, ¿no? En este entorno, ¿creéis que la deuda está adquiriendo cada vez más relevancia? Y también los diferentes instrumentos financieros que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Sea pues un venture debt, sea fondos de deuda para comprar activos, sea modelos como revenue base que están aflorando bastante, deuda bancaria para estructurar financieramente la compañía. ¿Cómo lo veis? Sí, si os parece, contesto yo. A ver, yo soy de los que opinan de que cada fuente de financiación tiene un objetivo, ¿no? Y probablemente pensar en financiar equity, a través de equity, perdón, todo lo que es crecimiento a través de la compra de CAPEX, ¿no? Genera un coste de oportunidad muy, muy interesante. Cada fuente se hizo con un objetivo y ahí lo que tiene que valorar el emprendedor muy bien es si el uso de los fondos está correspondido con el objetivo por el cual esa fuente de financiamiento se hizo. Luego, evidentemente, el coste de ese capital. Todos sabemos ahora que en el contorno con el que nos encontramos, con los tipos de interés que están subiendo, pues no sabemos dónde está el techo y probablemente sigamos subiendo. Pero sí que es cierto que hay que saber balancear muy bien todo lo que es deuda externa con lo que es equity, ¿no? Al final, es verdad que financiar, digamos, con deuda el crecimiento de una empresa es algo muy, muy interesante desde un punto de vista de coste de capital, pero evidentemente la deuda hay que pagarla, ¿no? Entonces, todo depende mucho del tipo de proyecto que tienes y el nivel de predecibilidad de ingresos del mismo para hacer esa opción. Luego, podemos hablar muy largo entendido al respecto, ¿no? Porque desde
todo lo que es el mundo financiero, pues como dices, hay muchos modelos, el modelo Revenue Based Finance, todo lo que son las STOs, que esto va a ser algo que va a crecer mucho a finales de este año. Pero lo más importante, si pudiera resumirlo todo en una sola idea, es que es importante, primero, entender el tipo de proyecto que tienes, el modelo de negocio que tienes, y en segundo lugar, entender bien el reasoning que hubo para crear ese producto financiero o esa fuente de financiación y usarlo de manera adecuada, porque entonces si no estás matando moscas a cañonazos y puede acabar siendo incluso más perjudicial. Alberto. Sí, yo por mi parte creo que al final lo que comentaban es que el hecho de tener ese crédito, si sigues cumpliendo el business plan no hay ningún problema, pero también ese crédito puede ser una losa que hunda la empresa. Entonces, yo ahora mismo el financiar el crecimiento con deuda bancaria, pese que a nosotros que estamos en un escenario de vida positivo y demás, lo podríamos hacer, no es el que más disfrute, básicamente porque las startups al final vamos iterando cosas, vamos probando cosas. Yo sé lo que me ha funcionado este año, pero el año que viene no sé el escenario que voy a tener. Entonces, si hubiese otro escenario que hiciese retroceder mis métricas, podría hundir mi compañía. Entonces, obviamente, lo óptimo sería pedir deuda bancaria y cumplir el business plan, pero como no sé lo que va a pasar con el business plan, yo me siento más cómodo en cogiendo equity, aunque sea más improductivo a la hora de mi porcentaje. Pero yo creo que lo que tengo que mirar es que una empresa de alto crecimiento, lo importante es que la empresa sobreviva durante el tiempo, y aunque yo tenga menos porcentaje, lo que quiero es que tengamos los menos riesgos de cerrar y poder seguir trabajando. En el caso de que una compañía que no crezca, esté consumiendo caja, ¿qué hago? ¿Paro crecimiento y trato de ser rentable a toda costa, o realmente empiezo a gastar y a conseguir las métricas para ser atractivo a un fondo de capital riesgo, intentar levantar esas métricas? Ante esa dicotomía, ¿qué hago? Aunque ponga en riesgo la compañía, yo la puedo cerrar, ¿eh? Yo invierto en fases muy tempranas y mi objetivo como inversor es ayudar a la compañía a que llegue a crear esa maquinaria de crecimiento, ¿no? Para llegar allí, yo te diría, si no estás allí, o sea, lo primero que tienes es que optimizar. Esa es mi respuesta siempre. Y de hecho, ahora tengo varias compañías en el portafolio que no están a nivel de serie A, que quieren hacerla, pero no, o sea, no tienen las métricas. Lo que estamos haciendo es optimizar a tope a costa de o sea, en contra del crecimiento. Y creo que eso es lo adecuado, porque una buena compañía reúne dos condiciones, pero en el pasado yo creo que se valoraba mucho el crecimiento y no los unit economics. Yo creo que nos tenemos que acordar de las dos cosas. Unit economics positivos y crecimiento. Y yo lo pondría en ese orden casi. Entonces, me encuentro con muchas compañías que no levantan la serie A, en muchos casos porque el contribution margin a nivel 2 no es positivo. Entonces, hay que llegar a eso. Y una vez has comprobado que aquella unidad, ¿no? aquel engranaje único funciona, entonces para mí como inversor es muy fácil entender que a base de fuel eso crece. Pero lo primero es unit economics. Perfecto. Mario, ¿quieres complementar? No, totalmente. Y de hecho, bueno, esto es algo que hemos vivido en Bit2Me. Nosotros éramos bootstrapping al principio. Finalmente lanzamos nuestra ICO, fue una ICO muy, muy grande. Lamentablemente creo yo, y esto es un ejercicio de autocrítica que hago desde el otro lado, que estoy ahora, es necesario quemar etapas. Es necesario quemar etapas y entender que en cada momento de la vida de una compañía tienes que poner el foco en algo, ¿no? Y el foco es muy, 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 muy fácil perderlo si tienes como 3-4 prioridades a la vez. Al principio está claro Product Market Fit, luego entender muy bien la parte del canal, la parte de cultura, los playbooks, y hasta que eso no está montado, evidentemente tú puedes intentar crecer, pero esto es como un funnel que va a tener agujeros toda la vida, ¿no? Cuanto más agua pongas, más agua saldrá de ese funnel. Entonces, todo tiene su tiempo. Yo, que también he estado del lado del VC, creo que los VCs tenemos que hacer esa reflexión de decir, bueno, hay que construir, esa empresa todavía no ha pasado por esta etapa, y una vez evidentemente toda esa infraestructura se ha montado, ahí sí que evidentemente es una muy buena época para correr. Luego hay un segundo tema que me gustaría que me dieran feedback al resto de mis compañeros, que es ¿por qué no creces?, ¿no? Que esto también da para mucha literatura, entender bien si es un tema de canal, entender bien si es un tema de equipo, ¿no? Porque diferentes motivos de no crecimiento
se resuelven de una manera u otra. A veces recortar caja no es posible y a veces pues tienes que cambiar muchas más cosas que lamentablemente son más difíciles de cambiar. Perfecto. Hablabas que en los inicios de Bit2Me, ¿no? Que no era compañía bootstrapping, ahora ya no, levantó una ronda de 30 millones. ¿Qué modelos son bootstrapeables, ¿no? Y qué modelos directamente no lo son? Porque hay modelos que directamente, aunque queramos ser bootstrapping, no es posible ser bootstrapping, es un modelo más de BTVC. Javier. Sí, aquí un poco lo que tiene más sentido para hacer bootstrapping es cuando tienes working capital negativo, es decir, cuando puedes cobrar de manera anticipada de tus clientes y luego retrasar pagos, ¿no? El caso más obvio es una empresa de retail, como puede ser un e-commerce. Lo que pasa es que en el SaaS tú tienes que desarrollar un producto, tienes que tener siempre esa inversión en CAPEX, que estás creando un activo intangible que se llama software, y tienes que financiar ese crecimiento, ¿no? Porque a lo mejor tardas entre 9 y 12 meses en recuperar la inversión en marketing y a partir de ahí empieza a generar margen de contribución. Entonces, en ese tipo de negocios que son ingresos recurrentes, pues tiene más sentido captar inversión. En negocios más de corto plazo, como puede ser un e-commerce, tienes que ser rentable en la primera transacción. Nosotros un poco lo que decimos es que una empresa tiene que ser rentable en pequeño para luego poder serlo en grande, y no nos gustan los modelos de negocios que tienen, como decimos internamente, las curvas peleadas, ¿no? Que cuanto más ganas, más pierdes. Pues oye, me tienes que saber explicar y demostrar que esto es rentable en pequeño para captar la inversión necesaria. Pep. Me ha gustado lo de las curvas peleadas. ¿Te lo podemos robar internamente? Pepe, ¿quieres aportar algo? ¿Hay negocios que son bootstrapping en Estados Unidos? Sí, sí los hay. No son los que veo, sinceramente. no son los con los que me encuentro. Una pregunta para ti, Pepe. ¿Cómo se calcula el importe de una ronda? A ver, la verdad, no hay regla. No hay regla. Y en Estados Unidos, es verdad que aquí, ahora que he vuelto a Europa, veo como mucha concentración en el valor de la compañía, la valoración. Y en Estados Unidos es que no funciona así, es otro chip. Allí pensamos en términos de ownership, de cuánto te quedas tú como inversor, cuánto te quedas tú como fundador. Entonces, ¿cómo la calcularía yo? Pues si necesito 2 millones en los próximos 18 meses, no quiero dar más de un 20% a los demás. Y ya está. Y esto te da la valoración. Punto pelota. Y así es como lo miro. Tendrás que demostrar que son 2 millones y no 1. Bueno, claro, porque yo le voy… Y muchas veces la pregunta, cuando me presentan el plan, es ¿y qué harías con 4? ¿O qué harías con 1, ¿no? Y ahí es donde ves cómo piensa el fundador. Pero, como os decía, yo en Seed veo valoraciones de 15 a 25, pero lo que determina la valoración es cuánto levantan. ¿Quiero 4? Pues estaré más cerca del 25. Y ya está. Javier, ¿quieres apuntar algo o no? Sí, hay un poco pues, lo que decimos nosotros también, que solo el necio confunde valor y precio. Hay muchas formas de valorar empresas, pero realmente es una negociación y es oferta-demanda. Hay que calcular, lo que decimos es que el número 1 de la empresa, el CEO, define el business plan y eso arroja una necesidad financiera. Si tiene sentido, podrá salir con ese importe, que serán 2 millones, y la dilución razonable será entre un 15% y un 20%, y si no tiene sentido, pues ya es hablar con inversores, oye, a lo mejor es 1 millón o a lo mejor te tienes que diluir un 25 en lugar de un 20. Y de ahí es donde pues, tiene que haber un punto intermedio en el que normalmente el inversor no está muy satisfecho y el emprendedor tampoco. Y lo que recomendamos a los emprendedores es que tengan un rango en el que se sientan cómodos y que no vayan con valoración con decimales, que vayan con las valoraciones más redondas y sepan hasta dónde pueden llegar, y ya pues tocando las variables de dilución e importe reclamado, pues llegar a un punto intermedio. Un apunte que también ha sido un poco de choque cultural es que, quizás por este tema de obsesionarse con la valoración y que las valoraciones en Europa son más bajas, me encuentro con muchas empresas que a la serie A
los fundadores llegan con menos del 50% de ownership, o incluso en algunos casos menos del 40%. Y lo que quería lanzar aquí es que una empresa así no va a levantar nunca de un VC internacional. O sea, que cuando tú hagas estos números de cuánto necesito y cuánto me quiero diluir como máximo, pensad que para la serie A tenéis que tener al menos un 60% de ownership. Cuando me llega la cap table destrozada, es que no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Y es algo a tener en cuenta también al lado inversor. O sea, es cortar las alas al fundador cuando levantas a una valoración extremadamente baja. Completamente de acuerdo. Ángels, una pregunta para ti. Con tu visión de Family Office con capacidad de VC, ¿en qué sector ves más oportunidad? O que tenga fit con vosotros. Nosotros seguimos invirtiendo en SaaS, que tenga una parte tecnológica muy importante. Ahora, sin duda, la palabra de moda es inteligencia artificial explicable y marketplace, que también están apareciendo mucho. Intentamos no movernos de aquí, lo que pasa es que a veces nos hacemos trampas y saltamos un poco. Pero creemos firmemente en que el SaaS sigue siendo el modelo más invertible. Alberto, no sé si... No vale decir el tuyo, ¿eh? A ver, yo sinceramente creo que a futuro, creo que obviamente la parte del SaaS es muy importante, pero yo creo que está apareciendo también, que es nuestro modelo, pero de verdad que lo creo, es el hecho de tener un SaaS con capacidad de sacar un variable sobre la parte de las ventas. Es decir, hemos visto como que la mayoría de SaaS siempre se han enfocado en cobrar un fijo por una suscripción que por lo general suele ser baja respecto a lo que facturan las empresas. En nuestro caso, y también, por ejemplo, en el caso del retail o también de restaurantes y demás, se ha visto que entrando a la parte de pagos, es decir, intermediando esa parte de pagos y añadiendo valor, se puede pasar de cobrar, que fue en nuestro caso, de una cuota media de 100, 150 euros al mes a 1.000. Entonces, a nosotros, este cambio de modelo de negocio que hicimos durante el COVID nos ha multiplicado por 10 los ingresos y no es algo que nos hayamos inventado nosotros, sino que ahora mismo yo creo que el hecho de ofrecer servicios bancarios cuando tienes un SaaS vertical especializado en un mercado puede hacer que con un tamaño de mercado más pequeño puedas conseguir unos ingresos mucho más altos que cualquier otro tipo de SaaS. Mario, ¿quieres ponerte el gorro de encomenda? No, bueno, incluso desde el propio B2B. Nosotros al final somos una fintech y no dejamos de ser una plataforma que ofrece infraestructura para terceros para poder hacer X, ¿no? Y estoy muy de acuerdo con lo que comentaba Alberto, porque al final el mundo actual hay una parte de la población muy significativa que todavía no está bancarizada. Y hay una parte muy significativa dentro de los procesos internos de una empresa que desde un punto de vista de flow del dinero tampoco está optimizada. Por lo tanto, todo lo que es la parte financiera y dotar de infraestructura tanto empresas como particulares para que puedan operar, sea con el activo que sea, tiene muchísimo sentido. Luego, por ejemplo, a mí hay un sector que me gusta mucho, que es el sector legal, porque creo que estamos tendiendo hacia cada vez más la regulación de cualquier tipo de industria y que evidentemente cuando nacen nuevas compañías en nuevos verticales, como puede ser inteligencia artificial, Web3 y demás, ahí el regulador tiene que entender muy bien de qué manera se instauran las normas para que se haga un buen uso de esa tecnología, ¿no? Entonces, todo lo que es la parte regulatoria, legal y demás, es algo que a mí personalmente cuando estaba en Encomenda me gustaba mucho, porque a veces la tecnología va más rápido que la propia ley, entonces ahí es cuando los estados tienen que intentar avanzar y acelerar, y ahí se generan un montón de oportunidades para generar proyectos tecnológicos muy interesantes. Muchas gracias. Bueno, creo que hemos hecho una radiografía, ¿no?, del entorno económico que nos vamos a encontrar, ¿no?, en el año 2023, sobre si la corrección ha tocado suelo o no, sobre el papel de la deuda, modelos bootstrapping y modelos que no son bootstrapping, sectores, oportunidades y nada, oye, para finalizar, echar un cable a Javier, que acaba de publicar un libro, Rondas de Inversión, y bueno, que está disponible creo que en Amazon, ¿no? Véndelo un poquito, Javier. Bueno, pues al final, un poco con la experiencia que tuve en Lanzadera ayudando a empresas a hacer fundraising y luego desde el otro punto de vista en Angels Capital invirtiendo en empresas, vi que había un gap en cuanto a conocimiento e experiencia de aquellos emprendedores que se enfrentan a las primeras rondas de inversión y que al final se cometen errores en cap tables que a lo mejor el emprendedor es muy bueno en su negocio y consigue ejecutar de manera correcta, pero se hace no invertible porque no tiene un cap table atractivo, ¿no? Pues ese tipo de errores
es el que se intenta mitigar, y el hecho de preparar rondas de inversión al final es un proceso estándar en el que no hay que innovar. Lo único que hay que innovar es en cómo satisfacer las necesidades de un cliente, y todo lo demás va llegando, ¿no? Y se intenta cubrir pues todo lo que necesita un emprendedor para enfrentarse a un proceso de fundraising. Muchas gracias por hacer este panel posible. Gracias a todos. Gracias.